¿Hasta dónde puede llegar una mujer cuando confunde el amor? Yo aún recuerdo sus palabras, esas que me susurró con tanta veracidad, como si en ese instante el mundo entero desapareciera, y solo existiéramos él y yo. Cariño, yo lo que quiero es lo mejor para ti, y sabes que yo estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario, para verte a ti sonreír. Porque tú viniste a hacer esa parte que me hacía falta, tú eres quien llenó ese vacío que antes sentía. Como quien dice, mi media naranja, mi complemento, mi razón de vivir. Solo de pensar en perderte, se me enchina la piel, porque no sabría qué hacer sin ti. Hasta yo mismo me asombro de mí, porque no sé cómo es que estoy tan perdido por ti. Sus palabras no solo se escuchaban bonitas, se sentían reales, profundas, como si nacieran desde un lugar muy dentro de él, y eso fue lo que más me atrapó, lo que me hizo bajar la guardia sin darme cuenta. Porque cuando alguien te habla así, cuando te mira como si fueras lo único importante en su vida, es difícil no creerle, es difícil decir que no. Yo lo miraba fijamente, y en verdad lo amaba ciegamente, como si en él hubiera encontrado todo lo que me faltaba. Como si por fin alguien me hiciera sentir completa e importante. Y en secreto, muy dentro de mí, ya me estaba imaginando una vida a su lado, una vida donde ya no existiera ninguna barrera que me separara de él. Estaba a punto de subirme a su auto, con el corazón latiendo rápido, con esa mezcla de emoción y nervios que no se puede explicar, como si estuviera cruzando una línea invisible de la que no podría regresar. Como si en ese simple acto estuviera tomando una decisión que cambiaría mi destino para siempre. Cuando de repente escuché la voz de mi hermano, fuerte, firme, rompiendo todo como un golpe seco contra la realidad. ¿Y tú a dónde crees que vas? ¿Estás loca o qué te pasa? Sentí como el momento se rompía en mil pedazos, como si alguien me hubiera despertado de un sueño del que no quería salir. Lo miré confundida, molesta, pero también nerviosa. Entonces él continuó, más serio, más directo, sin suavizar ni una sola palabra. ¿Acaso no sabes la famita que él tiene, o es que no sabes que la vecina vivió con él? Por un segundo dudé, porque sí, había escuchado cosas, rumores, comentarios que nunca quise tomar en serio. Historias que él siempre supo cómo explicar, cómo transformar para que yo terminara creyendo que todo era un malentendido, que la gente hablaba sin saber, y yo decidí creerle, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Entra a la casa, me dijo mi hermano, y su voz ya no era una petición, era una orden. Y en ese instante sentí como me partía en dos, como si tuviera que elegir entre lo que sentía y lo que debía hacer. Luego se dirigió a él, con una firmeza que nunca le había visto, dando un paso al frente como si estuviera dispuesto a todo. Voy a pedirte que no vengas más a buscar a mi hermana, y si lo haces, me vas a conocer. Pero él solo rió, una risa baja, tranquila, casi segura, como si nada de eso le afectara, como si ya hubiera pasado por situaciones así antes, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Después me miró, y me guiñó el ojo. Pero no fue un gesto cualquiera, fue una señal, una promesa silenciosa, algo que me dejó completamente inquieta, porque en esa mirada no había miedo, había seguridad, había control. Sin decir una sola palabra más, se subió a su carro, y se fue, dejándome con mil pensamientos golpeándome la cabeza, con el corazón acelerado y una sensación extraña que no sabía cómo explicar. Mi hermano entró detrás de mí, y cerró la puerta con un golpe seco que todavía retumba en mi memoria, como si con ese sonido quisiera arrancarme de golpe todo lo que acababa de pasar afuera, y luego me miró fijamente. Con esa mezcla de firmeza y preocupación, que siempre ha tenido desde que tomó el papel de padre en mi vida. Yo sé que tú eres ya una mujer, y que eres dueña de ti misma. Pero como tu hermano mayor, quien te crió, no quiero que tomes decisiones equivocadas. Sus palabras no eran suaves, pero tampoco eran duras, eran pesadas, como si cada una viniera cargada de experiencias que yo aún no tenía, y eso, en lugar de tranquilizarme, empezó a incomodarme. Tú apenas tienes 21 años, y mira, él te dobla la edad, si no es que más. Y eso significa que él ya ha vivido más que tú, y sabe bien lo que dice y cómo lo dice para conseguir lo que busca. Sentí como algo dentro de mí se resistía, como si no quisiera aceptar ni una sola de sus razones, porque en mi mente solo existía una verdad, lo que yo sentía por él, y eso me parecía suficiente. Mira que ya solo te faltan 2 años para terminar la carrera, no te apresures a tener pareja, para que no te desconcentres y pierdas el rumbo de tus metas. Cada frase era como un intento de hacerme regresar a la realidad, a ese camino que él había cuidado para mí durante años, pero en ese momento, la realidad me parecía menos atractiva que el riesgo.
menos emocionante que ese amor intenso que apenas estaba comenzando a sentir. Tú sabes que yo con gusto pago todos tus gastos, y solo pido a cambio tu obediencia, que cuando termines, pues puedes elegir con quien tú quieras hacer una vida, y si es con él, pues que se va a hacer. Pero antes termina, hermanita. Ahí fue cuando algo dentro de mí reventó. No fue solo lo que dijo, fue como lo dijo. Esas palabras, obediencia y pago, me cayó como una cadena, como si todo lo que había hecho por mí ahora tuviera un precio, que yo no estaba dispuesta a seguir pagando. Yo lo miré con rabia, y los ojos llenos de una mezcla de enojo y orgullo herido, porque más que sentirme protegida, me sentí controlada, expuesta, avergonzada por lo que había pasado allá afuera. Pues si lo que a ti te preocupa es lo que has gastado conmigo, yo veré cómo devolverte tu dinero. Las palabras salieron de mi boca más rápido de lo que pude pensarlas, cargadas de dolor, de orgullo y de una necesidad desesperada de demostrar que no le debía nada, aunque en el fondo supiera que no era tan simple. No esperé su respuesta, simplemente me di la vuelta y me fui a mi habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, como si así pudiera silenciar todo, su voz, sus advertencias, y peor aún, mis propias dudas. Me dejé caer en la cama mirando al techo, intentando convencerme de que yo tenía razón, y de que él estaba exagerando, de que no entendía lo que yo estaba viviendo, pero por más que lo intentaba, había algo que no me dejaba en paz. Y ahora, las palabras de mi hermano repitiéndose en mi cabeza como una advertencia que no podía apagar. Escuché que alguien tocó a mi puerta, y antes de que pudiera responder, reconocí la voz suave de mi cuñada al otro lado, esa voz que siempre lograba calmar cualquier tormenta dentro de la casa. Oye, no te vayas a dormir sin cenar, ven que ya está servido. Por un momento me quedé en silencio, mirando la puerta, sintiendo un nudo en la garganta, porque si había alguien en esa casa en quien yo confiaba de verdad, era en ella. Siempre había sido buena conmigo, comprensiva, casi como una hermana mayor, pero aún así, había cosas que simplemente no podía decirle. No ese tema, no lo que estaba sintiendo, no lo que estaba a punto de hacer. Gracias, cuñada, ya en un momento voy, le respondí tratando de que mi voz sonara normal, aunque por dentro todo estaba lejos de estar en calma, y cuando escuché sus pasos alejarse, solté el aire lentamente, como si hubiera estado conteniéndolo todo ese tiempo. Entonces fue cuando lo vi, mi teléfono parpadeando sobre la cama, insistente, como si supiera que ese mensaje iba a cambiarlo todo. Lo tomé casi sin pensar, y al ver su nombre en la pantalla, no pude evitar que una sonrisa se dibujara en mis labios. Una de esas sonrisas que nacen solas, sin permiso, sin lógica. Abrí el mensaje, y cada palabra empezó a envolverme otra vez en ese mundo suyo donde todo parecía tener sentido. Cariño, lamento mucho lo que pasó, pero no quiero que te vayas a molestar con tu hermano. Creo que si yo fuera él, y teniendo una hermana tan de su casa, haría lo mismo o quizás sería más fuerte en mi trato. Pero no sé, quizá esto tenga solución. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido, porque esa forma de hablar, tan tranquila, tan razonable, hacía que todo lo demás pareciera exagerado, como si él fuera el único que realmente entendía la situación. Y entonces seguí leyendo, ¿qué tal si te vienes a vivir conmigo? Digo, si te atreves a escaparte, y pues haríamos una vida juntos. Como te dije, yo viviría para verte feliz, haría todo para que a ti no te haga falta nada. En ese momento la boca se me secó, literalmente, y tuve que tragar saliva, porque lo que estaba proponiendo ya no era un simple sentimiento, era una decisión, una salida. Una puerta abierta que me invitaba a cruzar sin mirar atrás. Y si estás pensando en qué va a pasar con tus estudios, quiero decirte que yo estoy dispuesto a pagar los años que te hacen falta, para que tú te conviertas en una profesional. Ahí fue cuando todo dentro de mí se desordenó, porque no solo estaba apelando a lo que sentía, estaba tocando mis sueños, mis metas, estaba ofreciéndome una vida completa. Una solución perfecta a cada problema que mi hermano había puesto sobre la mesa. Mientras leía, el corazón se me aceleró tanto, y por un instante todo lo demás dejó de importar, ni la advertencia de mi hermano, ni los rumores, ni esa sensación extraña que no terminaba de desaparecer. Solo pensaba en una cosa: si mi hermano no aceptaba esto, entonces tal vez yo tenía que elegir mi propio camino. Mis dedos temblaron un poco, pero aún así escribí, ¿pero cómo hago para encontrarte? Y la respuesta llegó casi de inmediato, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Aquí estoy, a una cuadra parqueado. No traigas nada, vente tal cual estás, yo me encargaré de comprarte lo necesario después.
Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza, porque eso ya era real, demasiado real. Miré alrededor de mi habitación, mis cosas, mi vida, todo lo que conocía, y por un segundo dudé, pero solo fue un segundo. Dame un momento entonces, veré cómo salir, escribí, y al enviar el mensaje sentí como si hubiera cruzado un punto sin retorno. Me levanté de la cama con el corazón latiendo fuerte, tratando de pensar con claridad, de no hacer ruido, de que nadie sospechara nada. Salí de la habitación y caminé hacia el comedor, y ahí estaban, mi cuñada sentada frente a mi hermano, la mesa servida, la escena tan normal que dolía verla. Porque yo sabía que lo que estaba a punto de hacer rompería todo eso. Evité mirar demasiado a mi hermano y hablé rápido, antes de que alguien pudiera detenerme. No tengo hambre, cuñada. Más bien voy a aprovechar a entrar un poco de ropa que tengo tendida en el patio. Sentí la mirada de ambos sobre mí, pero no me detuve, seguí caminando, crucé la puerta, y cuando el aire de la noche me golpeó el rostro, supe que ya no había marcha atrás. Lo primero que le dije, casi sin pensar, con el corazón dominándome por completo, fue que nos casáramos de una vez, y él aceptó sin dudar, con esa seguridad que siempre lo rodeaba. Con esa sonrisa que en ese momento me pareció sincera, y allí mismo, en medio de esa locura impulsiva, yo creí que se había convertido en mi esposo. Que por fin estaba empezando la vida que tanto había imaginado a su lado. El primer año fue exactamente como un cuento de hadas, o al menos eso quise creer, viajes improvisados, detalles constantes, palabras dulces cada mañana, promesas al oído cada noche. Y yo convencida de que había tomado la mejor decisión de mi vida, de que todo lo que había dejado atrás valía la pena, incluso el dolor de haberme alejado de mi hermano. Incluso ese vacío que a veces me visitaba en silencio cuando recordaba mi casa. Pero el tiempo, ese que siempre revela lo oculto, empezó a mostrarme otra cara, una que yo no conocía, o tal vez una que siempre estuvo ahí, y yo decidí no ver. Una tarde, sin previo aviso, con un tono completamente distinto, me dijo: «Oye, creo que ya no debería seguir estudiando. Mira que aquí en la casa hay mucho que hacer, y para qué voy a seguir pagando por la limpieza y porque cocinen, si para eso estás tú. Además, yo no soy tu padre como para que siga pagando tus estudios. Y yo estoy enseñado a que la mujer es de casa, y no de andar para arriba y para abajo por trabajos de universidad». Sentí como si algo dentro de mí se rompiera lentamente, pero aún así traté de suavizar el momento, de no hacerlo más grande de lo que ya era, porque en el fondo no quería aceptar lo que estaba empezando a ver. Me reí nerviosa y le dije: «Ay, cariño, no me digas que estás celoso, no hay por qué, tú sabes que solo tengo ojos para ti. Ven, acomódame el gancho y te doy un abrazo». Intenté acercarme, como siempre lo hacía, creyendo que el cariño podía arreglarlo todo, pero esta vez no funcionó. Su mirada cambió, se endureció de una forma que nunca había visto, y su voz subió de tono: «Ya te dije que no, y tienes que obedecerme, porque yo soy tu marido». Ese obedecerme volvió a golpearme, igual que aquella vez con mi hermano, pero esta vez no venía desde el amor, ni desde el cuidado, venía desde el control. Sentí miedo, uno real, profundo, que me heló la sangre. «Cariño, tranquilízate, me estás asustando», le dije, retrocediendo un poco, intentando calmar algo que claramente ya estaba fuera de control. Pero él dio un paso hacia mí, con una expresión que jamás voy a olvidar, y dijo: «Esto sí te va a asustar», y antes de que pudiera reaccionar, me empujó con fuerza. Caí al piso sin poder sostenerme, sintiendo el golpe no solo en el cuerpo, sino en el alma, como si en ese instante toda la ilusión se desmoronara frente a mis ojos. Se dio la vuelta y salió, como si nada hubiera pasado, como si yo no estuviera tirada en el suelo, intentando entender en qué momento todo se había convertido en esto. No lloré de inmediato, me quedé ahí unos segundos, en silencio, procesando, recordando cada palabra, cada advertencia, cada mirada que alguna vez ignoré. Y fue ahí, en ese suelo frío, donde entendí que ese pequeño empujón no era algo aislado, era el comienzo de algo mucho más oscuro. Me levanté como pude, con las manos temblorosas, y sin pensarlo demasiado, tomé algunas cositas, lo necesario, lo urgente, y me fui de su casa, porque algo dentro de mí gritaba que si me quedaba, ese empujón podía convertirse en algo más trágico. Cuando intenté poner fin a todo, cuando busqué divorciarme, reclamar lo que creía que me correspondía, fue cuando la verdad terminó de caer como un golpe final. Nunca me había casado. Todo había sido una farsa, una ilusión creada por él, un engaño perfectamente armado. Y no solo eso, fue entonces cuando me enteré de lo que nadie me dijo a tiempo,
o de lo que yo no quise escuchar. Las otras chicas que habían estado antes con él, también se habían ido, por lo mismo, por su violencia. Por ese lado oscuro que él sabía esconder también al principio. Hoy lo digo sin miedo, con una mezcla de dolor y aprendizaje: si tú quieres que te vaya bien, no cierres tus oídos a los consejos de quienes te aman, de aquellos que han estado contigo en las buenas y en las malas. Porque a veces el amor nos ciega, uno decide cerrar los ojos. Porque hay personas que llegan con palabras dulces, con promesas perfectas, con miradas que enamoran, pero en el fondo esconden algo más, algo peligroso, algo que no se ve de inmediato. Y lo más duro de aceptar, es que muchas veces las señales siempre estuvieron ahí, pero uno decide ignorarlas, hasta que ya es demasiado tarde. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.